Bienvenidos a Pulso de la Nación, el espacio donde analizamos los temas que mueven a Honduras. Soy Hexana Carrillos y hoy hablaremos de un rol fundamental en tiempos electorales, el de los veedores sociales. ¿Quién vigila que el proceso electoral sea transparente, libre y justo? ¿Qué papel tenemos como ciudadanos comprometidos? Para responder estas preguntas nos acompañan dos voces expertas que nos ayudarán a entender el contexto y los desafíos actuales. Con nosotros el abogado Luis León, analista político, exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, ha sido una voz crítica sobre la falta de evolución en la política nacional y la crisis de credibilidad de los partidos. El abogado ha advertido que el voto joven será decisivo en las elecciones de este 2025 y que la gobernabilidad se ve afectada por presidentes electos con márgenes mínimos de apoyo popular. De igual manera, le damos la bienvenida a Pulso de la Nación al máster Roger Martínez, un laico comprometido con un profundo criterio social, secretario general de la UNITEC, un apasionado por la familia, la educación, el arte y la literatura, experto en temas de participación ciudadana y la comunicación efectiva y de transformación, por supuesto, a nivel social, desde el ámbito profesional, con una visión clara desde la perspectiva eclesial, es consciente de la oportunidad que tenemos los cristianos al momento de las decisiones que marcarán el rumbo del país. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en Pulso de la Nación. Este domingo ya estamos a pocas semanas de las elecciones y queremos discutir y que ustedes compartan con la feligresía y con la ciudadanía en general hondureña qué papel juegan los veedores. Realmente, ¿cuál es este papel de los veedores? ¿Qué debe de hacer un veedor? ¿Y cómo influye tener una buena veeduría en las elecciones, en cualquier tipo de elecciones, pero sobre todo en estas generales por parte de la ciudadanía? Iniciamos con usted, abogado. Gracias por acompañarnos en Pulso de la Nación. Un gusto saludarle, gracias por la invitación. Un gusto compartir también con el máster, con su IAPA Medios. Mire, yo creo que es importante tener claro de que cada proceso electoral se va incrementando o va tomando más fuerza la participación de la juventud en los procesos electorales. Estadísticamente Honduras es un país joven, 65% de su población no supera los 45 años de edad, lo que genera de alguna manera la necesidad de construir mecanismos de participación política que realmente sean representativos. La importancia de la participación de estos sectores, a mi criterio, es fundamental, partiendo que se encuentran en una disyuntiva de un país que es incapaz de generar condiciones laborales, que es incapaz de generar condiciones de salud, pero también condiciones educativas y de mecanismos de promoción para el desarrollo social. Entonces, para mí, todas estas variables influyen mucho en esa participación juvenil, que aunque para este proceso 2025 se habla de cerca de unos 800,000 nuevos votantes, todavía se encuentran dentro de ese sector indefinido, dentro de ese sector que no tiene claro si va a participar o por quién lo va a hacer. Y eso me parece que es parte de las causas estructurales de la política hondureña. En general diré que este proceso será un proceso bastante complejo, donde el voto independiente hoy más que nunca definirá una elección, porque es la primera vez en la historia de los procesos electorales modernos de Honduras, a partir de 1982, que tenemos 3 posibles presidentes. Siempre ha sido 2 candidatos y un tercero que se alía con el que puede ganar. Esta vez hay 3 candidatos con potencialidades de gane, y eso pone el proceso electoral en una condición estadística electoral muy compleja. Primero, porque pinta ser una elección cerrada. Segundo, porque el voto a disputarse, que puede andar cerca de 1.2 millones de hondureños, que son esos jóvenes, debe ser conquistado, y partamos de lo que mencionaba, todavía no están decididos. Entonces será muy importante que las próximas semanas, en estos casi 39 días para la elección o menos, se pueda cautivar a este joven que no cree en la política,
que no cree en los políticos, que no cree en promesas vacías, que vive una era totalmente diferente a cuando nosotros éramos jóvenes, que dependíamos mucho de que nuestros papás eran liberales o nacionalistas y seguíamos esos criterios familiares. Hoy estos jóvenes no creen en nada, no son parte de nada. Entonces terminan votando por quien creen que va a ganar o por quien creen que puede ser disruptivo dentro de un sistema de país que no es funcional. Así que en conclusión yo diría es altamente importante su participación, pero nos hace falta mucho trabajo como país para poder hacer que el joven sienta que los procesos electorales son relevantes para ellos. Don Roger, la Iglesia reconoce que la vida democrática exige la participación activa y responsable de nosotros como ciudadanos y también como feligreses, no solo como votantes, sino también como veedores sociales. Y quizás muchos dicen, pero ¿a qué se refieren? ¿Cuál es mi participación? No solo es ir a votar, ¿por qué no le explicamos a la población? Bueno, pero vamos a ver. Primero es que evidentemente hay incluso un componente moral, si hablamos de temas de doctrina, en lo que tiene que ver con la participación política. Es decir, los ciudadanos estamos de alguna manera obligados a participar en la vida del país, no podemos dejar la responsabilidad en manos de otros, y eso uno ve sobre todo la doctrina social de la Iglesia, lo ha ido repitiendo, uno va al catecismo de la Iglesia, en la parte que tiene que ver con el cuarto mandamiento, con el honra a tu padre y a tu madre, incluye ahí todo el tema de cuál tiene que ser la conducta de un ciudadano consciente en un proceso como el que estamos viviendo realmente, ¿no? Porque como decía el abogado León, el problema que tenemos es que, por ejemplo, a mí me tocó, mi primera votación fue en el año 82 justamente, fue la primera vez que yo fui a votar con mi papá y mis hermanos, recuerdo. Y de alguna manera uno estaba esperando ese momento. Y era una emoción. Con ilusión, aparte de que era el retorno realmente a la democracia, y uno dice, no, vamos a empezar otro capítulo, se acabaron los regímenes militares, vamos a ver qué pasa. Pero ha habido un desgaste, efectivamente, ¿no? O sea, que yo veo a la gente joven, tengo un hijo de 20 años, ¿verdad? Que sí quiere votar definitivamente, pero yo de alguna manera puedo comparar lo que yo sentía hace esos 40 y tantos años, ¿verdad? Con lo que él ahora él siente. O sea, efectivamente hay un desencanto, hay casi como que la gente joven, alguna de la gente joven dice, igual no pasa nada, vote yo o no vote, las cosas no van a cambiar. Y yo creo que, cabal, desde la Iglesia y desde los hogares, que de alguna manera, ¿verdad?, estamos identificados con la fe y con la fe católica, en este caso, es importante que recordemos a la gente joven que no solo es un tema de querer o no querer, sino que, insisto, hay un tema de responsabilidad moral. O sea, es decir, yo no puedo dejar el país en manos de personas que yo no tengo la certeza de que van a buscar su bien. Hay un principio, además, en la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de bien común. El bien común lo tenemos que perseguir todos, pero para que pueda haber bien común, tiene que haber paz social. Y yo creo que uno de los problemas que tal vez la gente joven percibe es que a estas alturas y después de varios procesos electorales tendrían que ser, y no le parece, abogado, como más, no sé qué palabra usar, pero como más civilizados, más confiables, como que ya no era un momento de sobresaltos. Es difícil uno ver la panorámica política mundial y países que han tenido, ¿no?, una larga andadura democrática. También hay mucha polarización y la convivencia política ciudadana entre personas de diferentes ideas se ha ido complicando, pero sí uno esperaba de alguna manera que a estas alturas del partido, insisto, habría más serenidad, más respeto, más convivencia armónica entre las diferentes ideas políticas, y la cosa no está siendo así. Entonces, yo creo que tenemos en este momento, porque además la formación, digamos, doctrinal de un cristiano toca otro montón de elementos que al final también desembocan en el tema político, ¿verdad? Y que tiene que ver con un tema de valores, con un tema de ejercicio de virtudes humanas, y que francamente ahora tenemos que ponerlas en ejercicio. Abogado, don Roger nos ha compartido realmente cuál fue su experiencia y como joven cuando fue a ejercer el sufragio. Yo también puedo comentarles que lo hice con mucha ilusión, pero no es lo que está pasando en este momento. ¿Cuál fue su experiencia? Es que después de que Honduras vuelve a la nueva democracia y que salimos de esos gobiernos militares, hubo como mucha motivación y esperanza de lo que se podía hacer desde una renovación
del sistema administrativo del país. Yo recuerdo que estos procesos electorales eran fiestas cívicas. O sea, la gente salía feliz los días de votación, había música, la gente andaba contenta en las calles con sus banderas, no había ese choque de conflictividad y ese temor que existe ahora de no voy a votar porque va a haber pleitos, van a haber golpes. Eran fiestas cívicas y la gente iba, votaba y de ahí se reunía en familia a esperar que terminara la jornada, a esperar los resultados. Y ganaba alguien, perdía a alguien y no teníamos significativas crisis postelectorales. Yo crecí en un hogar donde mi mamá era nacionalista y mi papá era liberal, y crecí viendo los dos mundos, liberales y nacionalistas, y debo decir que mucho de lo que falta ahora es lo que recibimos en todo un sistema de educación formal e informal, digamos, los valores que la familia inculca, las ideas y los criterios familiares que se siembran de lo que debería ser una sociedad. Claro, hay todo un contexto de ruptura de la columna social de la sociedad que es la familia, pero también el sistema educativo dejó de formar civismo, dejó de formar valores democráticos, dejó de educar. Catastróficamente se nos eliminó hace muchos años la clase de moral y cívica. Yo creo que soy de las últimas generaciones que la recibieron. Lo recibí. Y nos enseñaban, aprendíamos qué significaba cada parte del escudo nacional, qué significaba, cuáles eran nuestros símbolos patrios. Entonces nos generaban esa sensación de patriotismo. De hecho, actuábamos incluso hasta cómo mataron a Morazán. O sea, era todo un sistema en el cual nos enseñaban que ser hondureño valía la pena. Hoy la juventud no tiene esa formación. La juventud no conoce a su país, no conoce su historia, no conoce qué es la responsabilidad de ir a un proceso electoral y qué es el derecho que me da el proceso electoral. Y creo que todo ese debilitamiento hace que nosotros veamos un antes y un después de los procesos electorales en Honduras, porque sumado a ello, y hoy hacíamos un análisis con un colega, amigo mío, el doctor Rigoberto Ochoa, es cómo se ha venido descomponiendo el sistema legal e institucional del país, de tal manera que ahora ya ni siquiera la ley es algo de respeto. La ley ahora es optativa, la ley se aplica si quiero, si no, pues un acuerdo político y no nos importa la ley, la institucionalidad debilitada y cooptada. Entonces es muy difícil pensar de que esas fiestas cívicas en las que crecimos haciendo ejercicios electorales en la escuela, donde queríamos ser el presidente del grado porque decíamos que íbamos a conseguir que bajaran el precio del juguito en la cafetería, eso ya no existe. Ya nuestros muchachos no viven bajo esa realidad. También hay que tener en cuenta, ellos tienen un acceso a información que nosotros no teníamos. Nosotros, para saber qué pasó con el Real Madrid, teníamos que esperar el programa el domingo. Sí. Los muchachos están viendo en tiempo real, tienen la información en su mano, o sea, ni ha salido... Y el problema es que mucha de esa información, a veces, información... Es desinformación. Es desinformación. Claro, pero digamos, viven en un mundo totalmente diferente al que vivimos nosotros en los 80s y 90s. Ya los muchachos saben lo que está pasando, llegan a sus conclusiones, ven un mundo globalizado que nosotros no vimos. Nosotros no vimos lo que pasaba en Estados Unidos, lo que pasaba en Rusia, lo que pasaba en Israel. No lo sabíamos. Ellos lo están viendo en tiempo real. Entonces hay un nivel de percepción totalmente diferente de los jóvenes que los hace pensar, este no es el país en el que yo debo estar. Y mire lo que le voy a decir. Yo vengo de una generación donde le pedíamos a nuestros padres, mándeme a estudiar afuera. Y los papás le decían a uno, no, vos te quedás y te gradúas aquí y haces tu vida acá. Hoy son los papás los que promueven que los hijos se vayan. Anda a estudiar. Y no regreses. Y no volvás, quédate allá. Es decir, no existe ese arraigo de nosotros los hondureños que nos haga ver ahora un proceso electoral como nuestras opciones a futuro. No es esperanzador el mensaje en las familias para los hijos y por eso esta perspectiva. No lo es. De hecho, las familias, aparte de desintegradas, también están lidiando con un país incapaz de dar oportunidades,
desempleo, falta de salud, falta canasta básica inalcanzable. Entonces las familias se encuentran agobiadas y todo ese desorden institucional, legal, de descomposición social, de desformación de la educación nos lleva a un solo fin. Ahora nosotros ya no votamos pensando en el futuro, votamos pensando en el pasado. Es decir, hay que sacar al que ganó el periodo anterior. Y vamos cada 4 años votando por sacar gobiernos y no por nombrar gobernantes. Mire, Master, lo que estamos haciendo. Sí. Estamos votando cada 4 años por sacar partidos y sacar gobiernos, pero no estamos votando por poner presidentes que tengan la capacidad de construir una visión a mediano y largo plazo y proponernos un país para nuestros hijos y nuestros nietos. Lo que pasa, vamos a ver, ya usted ha dicho una cosa que es muy cierta. Evidentemente esto comienza en la familia, todo comienza en la familia. Ha sido una campaña de un banco hace muchos años. Porque efectivamente quien tiene que sembrar en los miembros de la familia, en los hijos, en la gente joven, esa ilusión por un país mejor y un país donde vale la pena quedarse, somos los papás. O sea, es una cosa que se transmite en las conversaciones en la mesa. Pero si efectivamente, o sea, la mesa a veces es como una especie, ¿verdad?, de lugar como de mercado de lágrimas, donde todo el mundo empieza a quejarse y sobre todo ven que el papá y la mamá empiezan esta situación y este país no sale adelante, esto no cambia, y mira a los políticos, etcétera, y encima están viendo efectivamente, ¿no?, en tiempo real las cosas que están pasando, los pleitos en el Consejo, en el Tribunal de Justicia, en todos lados. Entonces la gente dice, bueno, yo realmente ¿qué hago aquí? Y fíjese que hablando de este tema de la gente que se va y que no quiere volver, uno puede ver cómo hay tantas familias que efectivamente mandaban a sus hijos a estudiar. Yo de alguna manera fui parte de esa familia, pero uno pensaba en regresar siempre. O sea, alguno se casaba, pasó mi caso, uno de mis hermanos se casaba con otra persona en otro país, ¿verdad? Y la esposa, y lograba retenerlo. Pero no era la mayoría. Muchos incluso se traían a la esposa, sí. ¿Verdad? Había países donde ha sido más difícil que con otros traerla para acá. Pero ahora, digo, sí es muy sintomático. Yo he trabajado en educación muchos años, y es que papás que sacan a los hijos, los mandan a estudiar, hacen sacrificios enormes para poder mandarlo a estudiar fuera, pero el discurso es ese. Mira, andate, y si podés no regresas, porque aquí ¿qué va a venir a hacer? Y ya me ha tocado hablar con papás, decirle, ¿verdad? A veces excompañeros de mis hijos, y le pregunto, bueno, ¿y cuándo regresa? Me dice, no, ya consiguió trabajo y está viviendo en Bélgica, en Alemania, en Holanda, en España, en cualquier lado. Y mire cómo ha evolucionado. Pasamos de no te vas, estudias aquí, a andate y regresar. Y no volvás. Sí, exacto. Y no volvás. Y ahora es andate, no volvás, y mándame a traer. Si es posible. Sí, y digamos... ¿Y cómo poder retornar a hacer un planteamiento como el que nos ha usted conversado en este momento? Al contrario, vamos a las elecciones, es de interés para todos, es de interés para el futuro de nuestra nación. Tú como joven, vos como joven, tenés en tus manos el futuro de Honduras, tenés en tus manos el futuro de las nuevas generaciones de tus hijos. Honduras tiene esperanza, tenemos esperanza. ¿Cómo retornar nosotros desde las familias y desde la veeduría? Decir, vamos, ya no vayamos ya no retornemos después de nuestro voto a nuestros hogares, a vivirlo y a llevar el paso a paso de las elecciones desde la televisión, sino que seamos nosotros esos veedores, esas personas que están allí, para poder garantizar que sean unas elecciones transparentes. ¿Se puede? ¿Lo lograremos? ¿Podríamos lograrlo a 34 días de las elecciones? Mire, aquí el máster tiene una experiencia en procesos educativos y pedagógicos de muchos años, y él puede dar fe que lo que voy a decir es cierto. Los procesos culturales son procesos de 15, 20 años. Sí. O sea, eso no lo vamos a lograr para los próximos 30 días. Es un proceso que hay que empezar a inculcar desde nuestros niños y preadolescentes para que tenga un efecto allá por el 2050, 2060. Es decir, hay que construir toda una estructura capaz de hacerlo, pero para poder tener esa estructura de que el niño entienda
cuando ya sea joven, de la responsabilidad democrática que tiene y que el derecho constitucional le da de ser observador en el escrutinio público, y que entienda de que no solo es ir a poner la marca por el que baila mejor o el que grita mejor o el que insulta mejor, sino que hay que pensar en el futuro, hay que cambiar toda una estructura desde la legalidad y la institucionalidad que hoy no funciona. Por ejemplo, perdimos la formación cívica en la educación formal, pero perdimos la formación cívica en los partidos políticos. Los partidos políticos ya no forman políticos, son máquinas de buscar votos. Entonces hay que reestructurar el sistema de partidos políticos, hay que reestructurar el sistema electoral, hay que reestructurar todo el funcionamiento de tal manera de que el joven aprenda de que las elecciones no es para que gane el Partido Nacional Liberal o Libre. Las elecciones son para que el pueblo hondureño ceda el poder a personas que realmente puedan construir o sembrar las bases del desarrollo que buscamos. Y todo eso es formación. Es educación, es mensaje, es construir un pensamiento colectivo que haga que los hondureños entendamos de que de eso se trata. Pero no, aquí la narrativa, mire, ¿cómo vamos a influenciar al joven a votar si tenemos candidatos que lo que andan haciendo es atacando al otro para verse bien ellos? Yo no he visto planes de gobierno, yo no he visto propuestas de cómo van a atender la salud, la educación, el empleo, la seguridad, el desarrollo, la inversión, con metas, indicadores, objetivos, tiempos, impactos, las evaluaciones correspondientes. Aquí es, yo soy el santo y yo tengo que estar ahí, o yo soy la ungida y yo soy la que tengo que estar ahí, o yo soy el que puedo trabajar y debo estar ahí, pero no funciona así. Entonces, si queremos lograr que el joven, que hay que decirlo, son los que en los próximos 10 años máximo estarán en nuestros puestos, estos jóvenes tienen que ser formados y no existe quien lo esté haciendo. Y mientras llegamos a esa formación, don Roger, como católicos y laicos. Sí, pero bueno, ahí tenemos también, evidentemente, lo que pasa, mira, es que la formación doctrinal da una perspectiva particular. O sea, yo creo que de alguna manera nos hace más conscientes, como he dicho desde el principio, de la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Porque cuando muchas veces se nos dice que el país está en nuestras manos, alguna gente oye la frase y lo escucha con escepticismo, porque dice realmente en manos de quién es el país, ¿no? Pero si nosotros nos proponemos, efectivamente podemos lograr que el país esté en nuestras manos. Entonces, hemos hablado de la familia. Yo pienso que en este caso las instituciones educativas, y aquí voy a hablar más como secretario general de UNITEC, porque fíjese que sí es interesante. O sea, ahorita ahí se ha habido un proceso, por ejemplo, de selección de observadores electorales. Hasta ahorita llevamos más de 400 muchachos que voluntariamente están dispuestos a formarse, a participar como observadores electorales, estar ahí desde que se abre la urna hasta que se cierra, hasta que tiene incluso captura del acta, si es posible. Entonces uno dice, bueno, claro, uno puede decir 400, tenemos nosotros casi 30,000 alumnos. Uno podría decir, bueno, no son tantos, pero si sumamos de diferentes instituciones educativas, sobre todo a nivel superior, no sé cuántos tendrá la Universidad Nacional en este momento, ya como listos, pero sí, yo realmente sí procuro tener esperanza, o sea, porque yo pienso que todo depende de la labor formativa que recuperemos, o sea, porque hay que retomarlo, efectivamente tomará tiempo, ¿verdad? Tomará tiempo para que esto se dé, pero si uno le va planteando a la gente joven, ¿no? Las posibilidades que hay, lo que puede pasar si efectivamente todos nos comprometemos y procuramos que efectivamente el país esté en nuestras manos, la gente sí responde, la gente reacciona. En un contexto donde efectivamente el escepticismo es más fácil que se dé, porque uno ve, uno escucha, ¿verdad? Pues la gente que sí recibe información, aunque alguna, repito, es desinformación, y se puede ir como sembrando esa preocupación para participar, ¿verdad? Y yo creo que a veces también la gente joven, cuando se le ha dicho, mira, es que vos sos el futuro, y tampoco creen mucho. Realmente es una manera, ¿verdad?, como de engañarme, ¿no? De hacerme creer que tengo más importancia de la que tengo. Pero yo insisto, o sea, si efectivamente hay como una intención en la formación, si se pone más intencionalidad en la formación, en ese sentido, efectivamente, ¿verdad?, se perdió la clase de educación cívica, pero hay
como espacios pedagógicos en general, todavía en educación media, y también se puede generar a nivel superior para que esto pueda darse. O sea, porque ahí tenemos, porque es que además, con todo este tema de la desestructuración de la familia, en ese sentido creo que las instituciones educativas tenemos, aunque no nos corresponde en estricto en estricta obligación, que hacer una labor sustitutiva. O sea, la familia no está, pero bueno, la estructura, digamos, de las instituciones educativas es bastante sólida y permite que podamos transmitir eso a la gente joven, transmitir estas preocupaciones, hacerles ver que es importante, que el país esté en sus manos efectivamente, que tienen una responsabilidad y que bueno, que luego el día de mañana no vayan, los que sigan después de ellos no le van a echar la culpa, como nosotros a veces nos escuchan que le echamos la culpa a los que vienen atrás, cuando ya ese atrás somos nosotros mismos. Ese es el problema. Un mensaje entonces que todavía para este 30 de noviembre tenemos una oportunidad esperanzadora, nos comparte don Roger Martínez, y les invito a que también hagan una reflexión desde sus hogares, porque en este momento vamos a una breve pausa con nuestros patrocinadores en Pulso de la Nación. Muchas gracias por continuar con nosotros en Pulso de la Nación, y quiero hacerles una pregunta a ambos, la retomo nuevamente para todas las personas que todavía no tienen claro cuál es mi papel como veedor en este 30 de noviembre. Bueno, constitucionalmente ya tenemos el derecho. El escrutinio es público y todos podemos ver a una distancia no menor de 2 metros lo que está pasando en las juntas receptoras de votos. Creo que ese es el primer ejercicio de entendimiento que debemos tener. Nosotros podemos estar ahí y nadie nos puede cooptar ese derecho. Segundo, se han creado estructuras para hacer observación electoral, que no es lo mismo que veeduría, son cosas diferentes, pero digamos, el poder involucrarse en espacios que estén previamente aprobados por el Consejo Electoral puede dar cierto margen de movimiento. Lo que sí debe entender un observador y un veedor, especialmente a nivel social, es que aunque no son, porque yo he sido observador durante años, aunque no somos una garantía de transparencia del proceso, somos una garantía de señalamiento de lo que falla en el proceso. A mí me pasó durante muchos procesos electorales que uno anda de observador y la gente cree que uno puede resolver lo que está pasando en el centro de votación. Sí. Y el observador cree que se puede involucrar. Y creo que por razones como esa fue que el Consejo Nacional Electoral creó un reglamento de observación para tratar de evitar ciertos impases que se puedan dar. Ahora, que todos debemos involucrarnos, no solamente es nuestra responsabilidad, es nuestro derecho. Que debemos garantizar de alguna manera que nuestros ojos y nuestra presencia generen coerción en quien quiera manipular un proceso electoral es importantísimo. Recuerde que en Honduras hablamos de transparencia de los procesos electorales porque hay un TREP y un lector biométrico, sí, pero nadie está hablando de lo que pasa en la Junta Receptora de Votos ni de lo que pasa en los centros de cómputo. Y el proceso electoral, para que sea transparente, debe ser en su circuito observado y especialmente auditado. Y yo creo que es parte de los procesos de construcción que tenemos que ir haciendo. Hoy la ciudadanía tiene que entender que debe participar masivamente en el proceso y que debe estar presente durante el proceso. Como decía usted, no es de ir a dejar el voto y después irme a jugar fútbol o irme a comer o ir a ver televisión. Es garantizar de que mi expresión ciudadana reflejada en una marca, reflejada en un voto, no va a ser adulterada por la falta de valores democráticos de 2 o 3 personas. Claro. Así que yo invito al pueblo hondureño a que se involucre activamente, a que forme parte del proceso y sobre todo que se vuelva un actor clave para evitar de que los políticos en su manipulación hagan o pongan lo que ellos quieren. Lo vimos de forma natural el 9 de marzo.
se quedaron ahí la población, nadie le dijo, no teníamos estos espacios todavía acá en Soyepa Medios para decirle a toda la feligresía, para decirle a todo el pueblo hondureño, sea un veedor, pero se quedaron allí, no solo para ejercer el sufragio, sino que también para ser parte de ese proceso de veeduría. Pero hoy por hoy, por ejemplo, cuando tenemos declaratorias de que se van a declarar ganadores o triunfantes desde el mediodía, por ejemplo, ¿cuál es el papel? ¿Qué tiene que hacer un laico que esté en ese momento y que esté participando activamente? Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos como laicos, en el caso de los católicos y además como ciudadanos en general, lo primero es que tenemos esa obligación, que además, como dice el abogado, es un derecho primero de ir a votar. Yo creo que la primera cosa que tenemos que hacerle ver los padres de familia en sus casas y luego de los centros educativos donde ya hay gente que tiene derecho al voto, que la gente vaya a votar. Eso es lo primero. Yo creo que es importante, ¿no? Y que se asegure de que se va a respetar además su voto, ¿verdad? Y que no vaya a haber después otras situaciones. Y efectivamente, en la medida de lo posible, los observadores, que efectivamente es un trabajo muy particular y están registrados en el Consejo Nacional Electoral y tienen como una estructura más o menos de observación. También los ciudadanos, digamos, corrientes, aunque no necesariamente formamos parte de un grupo de observadores, podemos efectivamente esa labor de veeduría y esa labor de que la gente que está en la mesa, en la Junta Receptora de Votos, se dé cuenta que como que no están solos, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Ha pasado, ¿verdad?, en el pasado, de que al final se quedan los que supuestamente representan a diferentes partidos. Yo recuerdo haber estado alguna vez en una mesa y yo, cuando estaba ahí, descubrí que yo era miembro de un partido y que todos los demás eran miembros de otro partido. Estaban, en principio, representando un partido, otros partidos determinados, minoritarios, pero resulta que no, que eran del otro partido también fuerte, digamos. O sea, que habían, de alguna manera, o comprado, o prestado, lo que sea, los famosas credenciales, ¿no? Que es una de las cosas que yo espero que ahora, ¿verdad? Y se ha hecho una labor desde diferentes entidades para que eso realmente no pase y que pueda gente que realmente está comprometida con el proceso estar en la Junta Receptora de Votos. Ahí es, o sea, en la medida de lo posible toca estar ahí sí al pie de la bandera, ¿verdad? Tratando de defender la democracia, porque yo creo que, o sea, en las elecciones anteriores, como decía el abogado, yo recuerdo todavía en alguna elección, me dio mucho gusto haber visto varios automóviles donde, como una manifestación del juego democrático que se estaba dando, andaban con stickers de todos los partidos. A mí no se me olvida haber visto una vez un carro y tenía en el bumper del carro las banderas de todos los partidos que en ese momento participaban en la justa electoral, y a mí me dio gusto que, o sea, realmente ese era como un elogio de la democracia, decir, aquí todo, y cada quien tiene derecho, ¿verdad?, a pensar de una manera distinta y además a participar juntos en este proceso electoral. Dejé de verlo, y ahora, no hace mucho sí, logré ver, ¿verdad?, en un carro que había dos banderas, había una liberal y otro partido. Entonces yo creo que es un tema de hacer conciencia. Insisto, tenemos que hacer conciencia a los padres de familia y luego creo que la Iglesia ha hablado muy claro. Es bien interesante cómo en este proceso en particular, pero bueno, desde años anteriores, la Conferencia Episcopal ha sacado como documentos, orientan, evidentemente la Iglesia no nos va a decir por quién votar, es una cosa que tenemos que todo bien claro, es parte, o sea, la Iglesia no puede ni dar como recetas en temas económicos o sociales o políticos, pero sí puede orientarnos, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido tenemos nosotros que escuchar, o sea, tener realmente, ¿verdad?, los oídos bien abiertos a qué es lo que realmente la Iglesia nos dice y poder interpretar esos mensajes y actuar en consecuencia. Creo que ahí es, ¿verdad?, porque no es que la Iglesia se está metiendo en política. O sea, el problema, lo que decía desde el principio, es un tema que tiene un componente moral y la Iglesia ahí sí, ¿verdad?, tiene también la obligación y el derecho de poder orientar a los feligreses y decir, miren, esta es la responsabilidad que tenemos y realmente no está tirando línea política, está tirando una línea doctrinal, moral, que yo creo que nosotros, y sobre todo los que nos llamamos católicos, estamos en la obligación, me atrevo a decir, de efectivamente no hacer oídos sordos, ¿verdad?, o no volver a ver para otro lado, cuando lo que se nos está diciendo está realmente apegado a la doctrina. Es parte de defender el bien común, ¿no?
el bien común, el bien para todos y que somos parte de un Estado. Y decía Pío XI, hablando de esto, Mr. Roger, exhortó a los católicos a abstenerse de votar cuando el bien de la Iglesia o del país lo requiera. Y el Papa Pío XII decía, invitó a los católicos a amar a su país y a asistir activamente a sus autoridades para promover la prosperidad y el desarrollo pacífico. Todo, el objetivo al final de la política es el bien común. Sí, y luego, mire, sobre todo los laicos, hay que tenerlo esto bien claro, que estamos allá en el torrente sanguíneo de la sociedad, tenemos que participar, tenemos que estar presentes en todos los lugares donde se desarrolla un trabajo honesto. Debemos estar los cristianos, tenemos que estar ahí así presentes para poder... Es que entonces es cuando uno es sal, cuando uno es levadura, cuando uno realmente está cristianizando las estructuras sociales. Y en esta coyuntura en particular creo que no podemos hacernos los saques, o sea, es cuando más comprometidos estamos y hacerle ver eso a la gente que está en nuestro entorno. Abogado, ¿cómo fortalecer lo que vimos por parte de forma natural de la ciudadanía el pasado 9 de marzo en las internas? ¿Cómo fortalecerlo en las elecciones de este próximo 30 de noviembre? Mire, yo tengo una valoración muy específica sobre lo que pasó. El pueblo hondureño, excepto la elección de 2021, que Xiomara Castro gana con el 54% de los votos válidos y una participación superior al 68% del padrón electoral. En Honduras, la estadística ha mostrado en los últimos 40 años que vota solamente el 50% del padrón electoral. ¿Qué significa eso en nuestro análisis? Que 5 de cada 10 hondureños no votan porque no quieren. Lo que pasó en marzo es, yo no voy a votar porque no quiero, pero no voy a dejar de votar porque los políticos no quieran que vote. Fue una reacción de la ciudadanía, especialmente del Distrito Central y de San Pedro Sula, de decir, a ver, yo no iba a ir, pero por las mañosadas de ustedes sí voy. Entonces creo que ese es un reflejo del despertar de la sociedad en cuanto al entendimiento de la manipulación política en Honduras. Yo siento que la elección de 2021 nos dio un aprendizaje importante, porque siento que el pueblo hondureño entendió que puede quitar y poner gobernantes. Ante una elección donde todo el mundo decía, ya se sabe quién va a ganar, solo faltan las elecciones, sí, el fraude está hecho, la gente salió masivamente y no hubo forma de detener lo que el pueblo decidió. Eso ha hecho madurar mucho a las personas. El actuar de los políticos ha hecho que entiendan que los políticos no es que andan buscando el interés de todos nosotros, sino que su interés personal y de sus grupos partidarios ha hecho que la ciudadanía despierte y reaccione ante la manipulación política. ¿Cómo potenciar de que el ciudadano se vuelva un actor clave? Porque lo que pasó en marzo es que dejó de ser un votante normal a convertirse en un actor clave en la elección. Los héroes del 9 de marzo. Exactamente, porque dijeron, a ver, yo no iba a votar, pero después de lo que hicieron, yo voy a esperarme hasta las 3 de la mañana. Exacto, y voy a votar, porque no me van a hacer lo que ellos quieran. Entonces, ¿cómo potenciar eso? Creo que hay que hacerle ver al pueblo hondureño la importancia de este proceso electoral. Yo dije en 2021, cuando estábamos apoyando fuertemente el Consejo Nacional Electoral, que ese proceso era casi la última oportunidad de generar cambios reales para el país. Hoy puedo decirlo, esta es la última. Si tomamos una mala decisión, el país se nos termina de ir al despeñadero, porque ya estamos en el despeñadero. Somos el segundo país más pobre de América Latina después de Haití, y vea que la diferencia es mínima. Si tomamos malas decisiones, nos terminamos de ir al barranco. Si tomamos buenas decisiones, no vamos a cambiar al país, porque ya hablamos de que son procesos a mediano y largo plazo, pero por lo menos podemos dar cierto nivel de estabilidad, de tal manera que podamos ir sembrando las bases de lo que podemos ser como país en un corto y en un mediano plazo, y creo que el pueblo tiene que entender esto. Si nosotros nos preguntamos aquí, en esta plática, ¿a dónde va a estar Honduras en el 2050? No tenemos la menor idea, porque no tenemos un plan de nación, una visión a mediano y largo plazo, no tenemos estrategias de desarrollo sostenibles. En Honduras vivimos al día, a lo que pase,
y vamos viendo lo que están haciendo los políticos y vamos Bueno, la atendiendo. improvisación hasta a nivel del Consejo Nacional Sí, Electoral. efectivamente. Vivimos al día, vamos al día. Entonces, si nosotros logramos de alguna manera encontrar un liderazgo, que esto es importante, nosotros no necesitamos un presidente o una presidenta que siga causando división social. Absolutamente. Los países que han salido del desarrollo han salido porque ha habido un pacto social de todos los sectores, liderados por ese líder o esa líder política que pone una agenda de trabajo conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos encontrar un líder capaz de unificar a la sociedad sin importar nuestros pensamientos ideológicos, religiosos o paradigmáticos. Imagínense que en Honduras todos fuéramos olimpistas, qué aburrido, que todos fuéramos motagüenses, todos estaríamos llorando como yo. Es decir, en la diversidad se construye una sociedad. Sí, totalmente. Si logramos identificar un liderazgo político capaz de unir a todos los sectores alrededor de una agenda, es como se sale el desarrollo. Así lo hizo España, así lo hizo Chile, así lo han hecho los países que han avanzado. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Que el pueblo hondureño entienda que esto no se trata de quitar al partido en el poder. Se trata de poner una persona capaz de sentar a la iglesia, a la empresa privada, a la sociedad civil, a los partidos antagónicos y a todos los sectores y decir, bueno, señores, ¿a dónde vamos a llevar a Honduras? Pero si vamos a seguir votando por hombres y mujeres que lo que dicen es que aquel es enemigo mío, es que el otro por aquí, el otro por allá, señores, dentro de 4 años vamos a estar otra vez aquí. Esperemos, a ver a quién sacamos. Esperemos juntos a ver a quién sacamos. Sí, Entonces yo creo que aquí es importante que el pueblo entienda el peso que tiene su voto, el peso que tiene su decisión y la importancia de que exija respeto ante eso. Impedir que grupos usurpen el bien común a intereses particulares. Sí, yo creo que porque además, como decía el abogado León, o sea, es decir, los problemas son los mismos. O sea, independientemente del partido, digamos, que llegue al poder, los problemas que va a enfrentar son los mismos. Y si somos sinceros, las soluciones reales son muy parecidas. O sea, al final, si se va buscando una solución posible, realista y con posibilidades de éxito, no van a ser tan distintas, independientemente de quien llegue a la casa presidencial. Pero falta ese acuerdo, falta ese pacto social, falta que efectivamente se pongan por encima los intereses de Honduras por sobre los intereses de los grupos. Y ahí es un tema que es bien complicado romper ese paradigma. Y yo creo que ahí, en ese sentido, de alguna manera, ¿no? O sea, la iglesia, digamos, ¿no? Pero yo aquí quiero hacer una advertencia, ¿no? Usualmente hablamos de la iglesia y pensamos en la jerarquía. La iglesia no es la jerarquía, la iglesia somos todos, nosotros, ¿verdad? Además, somos la enorme mayoría, la jerarquía es una minoría, ¿verdad? ¿Cuántos obispos hay en Tegucigalpa? 1. ¿Cuántos habitantes hay en Tegucigalpa? ¿Cuántos católicos hay en Tegucigalpa? Un montón de miles. Entonces, la responsabilidad es de nosotros, ¿no? Porque como ciudadanos, pero además como al confesarnos nosotros cristianos o como católicos, tenemos todavía mayor obligación, porque deberíamos tener mayor conciencia, insisto, de esa responsabilidad que tenemos, cara al hermano y cara a Dios también. O sea, que ¿en qué estás pensando, hondureño? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Estás pensando en el bien común? ¿Querés que tu hermano tenga para comer? O sea, que tenga salud. Hay tantas cosas que uno empieza a enumerar los problemas y se da cuenta que no son unos problemitas, que son unas cosas tremendas, dramáticas, ¿verdad? Por lo menos en esos 2 aspectos, en salud y educación, que a veces ni terminamos como de dimensionar lo grave del problema y todo el esfuerzo que hace falta y la plata que habrá que invertir honradamente para poder resolver ese problema. Entonces ahí creo que de alguna manera, cuando uno tiene como cierta conciencia, cierta formación o una conciencia bien formada, una formación de la conciencia, tiene como que sentir el peso del país como con más fuerza sobre sus hombros. ¿Cuál sería el impacto si no tenemos esta participación activa por parte de la ciudadanía este próximo 30 de noviembre? Primero, una votación minoritaria. En Honduras los presidentes se han puesto, excepto Xiomara Castro, con el 30-32% de los votos válidos, habiendo 2. Sí. Esta vez hay 3. Lo que en nuestro análisis nos ha llevado a concluir que el próximo presidente o presidenta lo será con 24% de los votos válidos.
si tenemos una participación masiva, si no tenemos una participación masiva, ese margen de espacio en esa elección cerrada se va reduciendo. Y eso nos puede llevar a una crisis postelectoral. Sin duda, sí. El riesgo de que tengamos 3 presidentes esa noche declarados presidentes es altísimo. El riesgo de que las encuestas de boca de urna estén empujando a X, Y o Z candidato es altísimo. Y el riesgo de que el Consejo Electoral no pueda evacuar con calidad y confianza esa presión también es alto. Entonces yo creo que es importante entender que el pueblo hondureño tiene que participar masivamente. Es decir, deberíamos aspirar a un 70% del padrón electoral, a un 80% y por qué no el 90% del padrón electoral. Hay países que lo han logrado. Que lo han logrado, claro, pero para eso necesitamos mucha cultura política, necesitamos un mensaje que no está llegando al pueblo, que no está llegando al joven, que no está llegando a la mujer. Necesitamos candidatos con un cerebro aplomado, y no tenemos candidatos con cerebro aplomado, tenemos candidatos que divagan en sus ideas y que lo que generan es mayor tensión, sí, y mayor conflictividad de lo que ya hay. Entonces creo que los medios, creo que la sociedad civil, creo que la iglesia debe jugar un rol en llegar al pueblo hondureño y hacerle ver la importancia de su voto, la importancia de estar ahí y que no permita de que haya manipulación de votos. Totalmente. Sí. Que Carlos López tenía 80 votos y alguien le puso otro 0 y ahora son 800 y todo el mundo se tapó los ojos. Es decir, necesitamos evitar que eso pase. Y la única forma es que el pueblo esté presente. Mencionamos marzo, ahí está el ejemplo. No pudo haber manipulación porque la gente estuvo. Imagínense esas urnas, como usted lo decía. Imagínense esas urnas que llegan a las 3 de la mañana y no hay votantes. Hubiera sido fiesta de la gente de los partidos políticos llenando eso. Pero la como gente en algunos casos se dio. Claro que se dio, sí. Pero la gente estuvo y frenó eso. Entonces yo creo que aquí lo que debemos hacer es hacerle entender al pueblo hondureño que esto no se trata de partidos políticos. A mí me ofende, yo tengo relación con todos los partidos, con todos los dirigentes, y siempre estoy viendo de qué manera podemos colaborar para que las cosas mejoren. Pero a mí me ofende cuando yo escucho un candidato presidencial decir, y vamos a ver flamear nuestra bandera en casa presidencial. Y es que es la luna, que hay que ir a poner la bandera de un partido y colonizarlo. La bandera de Honduras. Es la bandera de Honduras. Sí, sí. Es decir, yo voy a llegar a casa presidencial para servir al pueblo. Pero no ese es el discurso, nuestro partido, nuestra bandera. Entonces, claramente el pueblo tiene que participar masivamente, escoger no solo al presidente, sino a los 128 diputados de manera inteligente. Eso es clave. El poder más importante del Congreso Nacional. Y yo estoy totalmente en contra del voto en plancha. O sea, eso aparte de que la ley no dice que votemos en plancha, dice que podemos escoger entre todos. Y eso fue una conquista. Es una conquista de los primeros años de los 2000. Exactamente, sí. Cuando usted vota en plancha, y a la gente que está viendo este programa, usted lo que le está dando es una cuota de poder a un partido político en el Congreso Nacional. Pero usted no está poniendo a las personas, padres o madres de la patria. Sí. Y no solamente se trata de las mejores, sino gente que piense, debata y construya. Le voy a explicar por qué. Si usted le pone 40 diputados a un partido político, los 40 no deciden, decide uno que es el dueño. Entonces estamos sometiendo la representación en el Congreso Nacional a la decisión de un dueño de un partido político que acá, otro acá y otro acá. Y son 3 los que van a decidir y los otros, y los 128 que están ahí, solo que dijeron que no votemos, bueno, no votamos. Entonces, ¿para qué tenemos diputados si son incapaces de construir una ley, de proponer hacer consensos? Sí. Es decir, el voto en plancha es nocivo. El voto en plancha solo beneficia a una persona que es el dueño del partido para que haga las negociaciones políticas que quiera. Y los alcaldes. Tenemos 80% de los alcaldes en reelección, que tienen algunos hasta 30 años de estar ahí. 30 años, ¿sí? Y los municipios están iguales o peores que cuando lo recibieron. La Constitución habla del relevo generacional en la política. Habla de suceder el poder.
lo que significa que ya es tiempo de que el pueblo encuentre mejores opciones. Lamentablemente estamos llegando pues al final de Pulso de la Nación, pero quiero que ustedes en 30 segundos pues hagan ese llamado a toda la ciudadanía. Bueno, si quiere yo comienzo, está bien. Bueno, creo, solo repetir una vez más, tenemos que salir todos a votar. Yo recuerdo, me pasó, mi hijo menor que tiene 20 años, decidió ir a cuidar en una mesa del 9 de marzo, y ahí estuvo. Me tocó ir a recoger a las 3 de la mañana. Me dice, pa, yo no me moví hasta que cerramos la urna y firmamos el acta. Y ahí se quedó. Nosotros controlándolo, porque preocupados, porque eran las 3 de la madrugada y el muchacho en una escuela aquí en Tegucigalpa, ¿no? Pero así tendríamos que hacer todo. Yo después le mira, realmente qué orgulloso estoy. Yo creo que tendríamos nosotros, repito, los padres de familia, las instituciones educativas, evidentemente desde la iglesia, animar a todo el mundo, porque hay que votar. Hoy más que nunca Honduras necesita que votemos. Bueno, yo diría voto razonado, inteligente, escogiendo entre lo que hay, que no es tampoco muy bueno, pero entre lo que hay, lo mejorcito, y voto masivo. Animar al pueblo hondureño a votar, porque realmente Honduras hoy más que nunca necesita a sus hijos. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en Pulso de la Nación y a usted también allí en su casita. Estamos llamados a ser hombres y mujeres de iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Servidor social es vivir ese llamado, es servir a la justicia, a la verdad y al bien común. Como ciudadanos, como creyentes, como hondureños, no podemos quedarnos al margen. La democracia la necesita nuestra voz. La democracia necesita nuestra voz, nuestra vigilancia y nuestro compromiso. Que en estas elecciones seamos luz, seamos testigos, seamos constructores de una Honduras más justa y pacífica. Soy Hexana Carrillos y esto fue Pulso de la Nación.